Hola, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Entiendo y Trasciendo. El día de hoy el invitado será el libro de Siddhartha de Hermann Hesse. Hola Ile, ¿cómo estás? Hola, hola, pues contenta de hablar de este libro, pero tengo que confesar que la verdad es que no lo leí completo y por eso la dinámica va a ser un poquito diferente. Que tú sí eres bien aplicada y lo leíste completo, tú nos vas a relatar sobre este libro. Lo que sí sé es que este libro es de un autor alemán y que fue escrito hace muchísimos años, pero sigue siendo digamos, muy eh, Popular. popular, sí, para aquellas personas que les llaman la atención lo que es la filosofía hinduista y budista, pues es uno de los libros que deberíamos todos leer. Así que cuéntame un poquito del libro, de qué se trata. Mira, el libro al principio es un poco confuso porque traes la expectativa de que cuando empieza la historia y comienza a platicar que Siddhartha era un samana con ciertas tradiciones de rituales satánicos y cosas así, eh, decide irse a un retiro espiritual y a buscar su despertar al bosque con los ascetas. Y los ascetas es una tribu que siempre está buscando la iluminación en el desapego de lo terrenal. Estas personas que hacen ayunos de 72 horas, que llegan al borde de la sed y al borde del desgaste físico, ¿no? Entonces la historia, cuando uno empieza a leer el libro, cree que por ahí va, pero llega un punto en la historia donde te platican que él sufre una desilusión y se separa del grupo. Y la desilusión que se da cuenta es que por estos pequeños periodos de tiempo que a todos nos ha pasado, donde estás caminando hacia una ruta y de repente te das cuenta que eso no es lo que quieres y eso no es lo que te gusta y que te estás autosaboteando, ¿no? Como que él hace esta reflexión de decir, a ver, yo estoy buscando la plenitud y la felicidad y por qué eso estaría ligado Al sufrimiento, a ¿no? llevar al límite el dolor y la sed, ¿no? O sea, yo ya renací y reviví en todas las hojas que vi y en todo el río y todo porque todo le hablaba, pero porque tiene que ser Uh-huh. con sufrimiento. Entonces, se sale del grupo, para esto a toda esta excursión lo acompaña un amigo de él que se llama Govinda, y se salen del grupo y comienzan a caminar en el bosque y alguien les habla de la nueva famosa corriente del budismo, que hay un Buda, un maestro que está hablando acerca del despertar a través del amor y de la meditación. Y entonces él le dice a su amigo, vamos a ir a conocerlo, ¿no? Y al conocerlo, su Uh-huh. amigo le dice, ¿sabes qué? Yo sí soy de aquí, yo aquí me voy a quedar a despertar. Y Siddhartha dice, no sabes qué, sí está muy padre todo, pero yo voy a seguir, ¿no? Y entonces en este lapso donde él se elige a él mismo y lo que trata de decir el libro es que la mejor manera de conocerse y de conocer la vida es conociéndose a uno mismo, ¿no? Que por más teorías que podamos aprender de alguien más, nuestros maestros más poderosos somos nosotros mismos, ¿no? En, Fíjate que de lo que sí me di cuenta es que este libro está dividido en lo que es juventud, adultez y vejez. justo, sí. Entonces, digamos que es, por decirlo así, biográfico, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre estos ayunos intermitentes o esta forma de desprenderse del cuerpo a través del sufrimiento del cuerpo? Yo, mientras leía el libro, porque cuando lo empecé a leer tenía estas expectativas de encontrar luz, paz y armonía en el libro, y el libro te va poniendo como a prueba, ¿no? Al principio yo sí en los primeros dos capítulos dije, lo voy a dejar de leer, porque esto va a hacer que mi mente crea que ahora tengo que hacer ayunos y tal, pero no, luego te das cuenta que llega la adultez y decide buscarse a sí mismo, y es como que te apegas tanto a la historia que es así de como de, Siddhartha, no lo hagas, ¿no? Así de, no, ¿por qué? Y yo no, yo justo estoy de acuerdo que cuando ya llevas a tu cuerpo al límite del dolor y la sed, te estás desprendiendo de lo terrenal. Estoy muy de acuerdo que hay que ser espirituales y todo, pero sí creo que el equilibrio es lo más importante y yo te lo decía a ti hace poco que platicábamos, hay límites que nunca deberían de pasarse. Yo creo que en la vida ya está un límite de conocimiento, porque de ahí hacia arriba pierdes la noción de la realidad que juegas y por más feo que suene, cuando te desapegas, y a lo mejor muchos esa es su misión,
Pero cuando te vas al otro extremo de estar leyendo todo el tiempo, de buscar teorías de qué es el universo, de dónde venimos, entras en dudas existenciales depresivas, que es bien difícil que te saquen de ahí. Es bien difícil porque ni siquiera el psicólogo se ha preguntado tantas cosas. Entonces tú llegas y puedes tender a jalar a los mismos personas que te rodean a tu mismo hoyo, ¿no? Entonces creo que la vida es para disfrutarse y en equilibrio, en el momento en el que empiezas a sentir que ya juzgas, porque tú crees que no, que estás acá en el despertar espiritual cañón, pero realmente estás juzgando a los que no están haciendo ayuno y estás juzgando a los que no se están preguntando de dónde venimos, ¿no? Y ya empiezan a hacer, te lo digo por experiencia propia, a mí me pasó cuando empezó la cuarentena y empecé a ver lo del Tren Maya, que se ponía un poco en las mismas fechas. No sé si te marqué a ti llorando de decir, güey, es que siento horrible porque ¿quién le pidió permiso a los animales de hacer un tren ahí? Y entonces te pones a pensar, claro, nosotros sí nos enojamos cuando estás de viaje en Canadá y un oso va y se tira la basura. Pero ellos no se enojan de que nosotros estemos yendo a su hábitat. Y así es un círculo vicioso de pensamientos donde terminas por pensar que la vida no tiene un sentido. Sí. Fíjate que algo que me llama la atención de lo que mencionaste es que llega el punto en el que te das cuenta que el sufrimiento pues simplemente ya no es necesario. O sea, el sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta que ya no es necesario. Sí, claro. Y entonces en esta parte del libro, bueno, menciona que él empieza a ver todo, que todo le hablaba y que todo era su maestro. Entonces, cuéntame un poquito de a qué cosas o qué anécdotas o experiencias relata en el libro de que le hablaban o que realmente había un aprendizaje detrás de. Dice que él platica, porque no es muy explícito, el libro platica la historia por encima, pero en la introspección que yo hice, él hablaba de que se podía convertir en lo que él quisiera. Y yo creo que el voto de silencio que hace el hinduismo y el budismo, o sea, el libro no especifica de qué corrientes lo saca, pero se ve que el escritor investigó varias religiones y varios estilos de vida antes de escribir el libro del hermetismo y tal. Y yo creo que estos votos de silencio que se hacen durante tantos días, claro que te empieza a hablar la naturaleza, ¿no? Entonces dice que él sentía que al mirar, bueno, también estamos hablando de un nivel de deshidratación, ya poniéndole en un plano terrenal, había una deshidratación impresionante y cuando uno se deshidrata, el cerebro pues comienza a alucinar. Él podía convertirse en lo que quisiera. Si veía el mar, se convertía en el mar y el mar le hablaba. Si veía los árboles le hablaban. Y habla mucho de que tenía la capacidad de entrar a diferentes cuerpos. Y él sentía que volvía a nacer, ¿no? Después de hablar con varios animales. Y creo que esto habla un poco de la reencarnación sin ser tan específicos. Pero que él se dio cuenta de algo muy importante. Renacía y renacía en cada cosa que veía, pero siempre el alma regresaba, perdón. Entonces, también esto es algo que hablan muchísimo en el tema holístico, de que uno puede renacer un sinfín de veces, pero el alma no cambia, ¿no? Entonces, claro. Él dice que realmente fue un camino de despersonalización, porque te quitan el poder de ser humano después de ese desgaste. Y que está bien, hay gente que lo decide y esa es su misión de vida, pero sí va todo el libro enfocado a que al final tienes que encontrar un equilibrio en cada etapa de tu vida. O sea, ni toda la vida, o sea, aquí están hablando de más o menos de la niñez cuando él decide irse y luego pasa a la siguiente parte que es la adultez, donde él tiene este camino en el bosque donde se elige a él mismo y decir, a ver, ahorita no quiero que nadie me enseñe nada, me lo voy a enseñar yo solo, y habla de estas semanas de plenitud, de estar en el bosque solo y de sentirse que todo podía hasta que llegue el amor, ¿no? Y fíjate que está bien chistoso porque ahorita ya me toca a mí preguntarte, él conoce a una mujer que se llama Kamala, y entonces él cuando la conoce se queda anonadado de la belleza y de todo, pero ella le dice entre líneas, perdón, le dice como de, güey, pero tú no eres suficiente para mí. O sea, tú para estar conmigo necesitas esto y esto y esto. Y él dice, bueno, yo lo voy a conseguir. Y entonces se ve como de que venía empoderado del bosque, conoce a una persona y bajita la mano él creía que no, pero ella lo moldeó a que lo hiciera sentir que no era suficiente, ¿no? Y que ahora tenía que buscar un trabajo y que ahora se tenía que cortar el pelo y la barba y tal. ¿Y qué pasa? Claro que sí,
cuando no traes bien fortalecido lo que eres y quién eres, pues tiendes a decir, pues tiene razón, ¿no? O sea, si todo el mundo aquí se corta la barba, pues me la tengo que cortar. Aunque a él Sí. le gustaba su barba larga. Fíjate que no sé dónde lo escuché, pero me encantó y dije, wow, qué cierto. Dice que el amor puede hacerte encontrarte de una manera que dices, wow, o sea, no sabía que podía experimentar esto, no sabía que podía conectar con, pues, tú sabes, manifestar, experimentar, disfrutar del amor. Y también el amor puede hacerte perderte completamente a ti mismo. Entonces, esto es como que una analogía de que si tú no tienes, como bien dices, bien puestas las bases de quién eres, tu identidad, o sea, tu sentido de pertenencia, tu autoconfianza y demás, cualquier persona puede venir y hacerte cuestionar, que cuestionarse está bien, pero la cuestión es que te dejes manipular o chantajear de alguna forma que pierdas tu esencia. Fíjate, y no ¿No? te das cuenta que la vas perdiendo, y eso relata el libro. Relata que al principio él, cuando alguien le platicaba de deudas o de problemas empresariales, él le daba risa y regalaba dinero y tal, pero que llegó un día que se despertó en su cama y se dio cuenta que se había vuelto esa persona empresaria enojona que nunca había querido ser, que se había dado cuenta que se volvió esa persona manipuladora, esa persona que no creía en las personas, tal, cuando al principio relata que le daba risa, ¿no? Y que lo veía todo como un juego, pero al final del día la costumbre termina atrapándote. Como los memes que dicen, te convertiste en lo que es, en lo Juraste que prometiste destruir. destruir, exacto. Hay una frase que dice el libro de que las vueltas siempre son en espiral. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, en el libro, él le preguntan como de que su crecimiento personal y él dice, lo único que me he dado cuenta es que las vueltas siempre son en espiral, ¿no? Porque tiene razón, yo lo veo así, uno cree que ya salió de esa zona y vuelves a pasar por ahí, o sea, ¿y cómo es el espiral? Vuelve a pasar por encima, con un nivel de conciencia mucho más activo, pero vuelves a pasar por el mismo perímetro de la situación, vuelves a confrontarte con quién eres y con lo que quieres, a diferente nivel, ¿no? Y entonces él va teniendo como estos días, como una vida, relatan una vida, algo contemporáneo a la etapa donde se descubrió Buda, pero sí como una vida, como decir, todos hemos pasado, a veces estamos súper decididos y confiados sobre lo que queremos en nuestra vida y hay otras veces que nos sentimos perdidos Perdidos. y entonces luego recuperas otra vez la cordura y dices, güey, por aquí no era y así, y entonces es en espiral, es una espiral que no acaba, ¿no? Él menciona que solo a través de la razón las emociones pueden ser comprendidas. Y esto creo que, bueno, constantemente lo vemos que somos seres emocionales, siempre vamos a experimentar circunstancias que detonen algo dentro de nosotros, pero el nivel de conciencia o el despertar del que habla, el ser tan introspectivo, empieza a decir que realmente la razón no simplemente, estoy enojado, sino que el indagar y el identificar a través del el razonamiento, porque viví esto, porque no me gusta esto, porque me recuerda tal, puede ayudarnos a entendernos más, de una forma más integral, más completa. Sí, y fíjate que algo que me encanta del libro es que dice que por más que nosotros investiguemos y sepamos muchas cosas, llega un punto con nosotros mismos donde no conocemos nada de nosotros. Entonces, nosotros no sabemos, en el único ámbito de la vida donde estamos completamente obsoletos, es en el conocimiento de nosotros mismos. Y por eso estamos todo el tiempo buscando profesores externos, pero el día que nos demos cuenta que nosotros somos nuestro propio profesor, empieza a haber un descubrimiento interno. Porque por más que alguien te pueda explicar una teoría y lo que pasa en la niñez y lo que tal, si no lo bajas a tu entendimiento y a tus propias enseñanzas y a lo que tú has vivido, no va a funcionar. O sea, porque alguien te puede decir, sabes que a mí me pasó esto de chiquito y hice esto, ¿no? Pero a ti no te pasó lo mismo. Sí. Entonces, Fíjate uno nunca que que escarmienta en hubo, camisa ajena. sí, fíjate que hubo una etapa de mi vida en la que me sentía así con tanta hambre de saber, de conocer, tú sabes, de cursos y esto y lo otro y el libro, y sentía simplemente que la vida no me daba el tiempo suficiente como para saber de todo, ¿sabes? Y me acuerdo que Ofelia
una persona con la que en algún momento fui a hacer terapia y que me encantó, me dijo, el conocimiento está aquí en la cabeza, pero vas tan rápido y quieres como llenarte de tanta información que no estás dando tiempo a que baje al corazón, a que lo integres, a que se convierta en sabiduría. Y entonces me decía, el árbol está creciendo hacia arriba, pero no está agarrando raíces. Entonces me acuerdo que esto cambió mi percepción de cómo estaba haciendo las cosas y de esta desesperación casi que estaba sintiendo. Y entonces dije, ok, ya está el conocimiento, ahora tengo que bajar el ritmo. Y es ahí cuando, tal y como dices tú y tal y como menciona el libro, es que todo se convierte en tus maestros, porque estás ya realmente no mirando, sino observando desde el árbol, desde el pájaro, o sea, aprendes de todo y todos son tus maestros sin necesidad de necesariamente seguir una filosofía, una corriente o un libro. Sin Esto es algo necesidad de buscarlo, creo que sin necesidad de buscarlo, y es justo lo que menciona el libro, ¿no? Cuando y creo dejas que de esto, buscar profesores afuera, empiezas sí. a comprender que todo es perfecto. Y sabes, el no casarnos solo con algo, por ejemplo, a través de su historia ves que él pues empieza con algo y le funciona en el momento y lo aprecia, pero después tal vez se decepciona o se da cuenta que no es lo que quería o no esperaba. Y entonces lo mismo es lo que nos pasa a nosotros. En algún punto de nuestra vida puede algo funcionar y puede algo pues hacer clic, como decir, ah, sí, tiene razón, pero somos seres que evolucionan y están cambiando y entonces el casarnos con simplemente una idea o una creencia nos limita. Sí, justo, y también atarnos a una persona. La historia relata un poco como de que se separa del amigo y te lo plantean como si nunca lo volviera a ver, y resulta que cuando termina su relación con esta Kamala, él se encuentra a su mejor amigo, ¿no? A este chavo, y no se reconocen, pero de todos modos se acompañan. Platica un poco el libro que él se queda dormido y cuando despierta está su amigo al lado de él, y sin reconocerse, el amigo le dice, es que sabes qué, es que me senté, te vi dormido y me senté al lado de ti porque aquí hay muchas serpientes. Entonces me quedé aquí sentado para ver que ninguna te picara, ¿no? Te mordiera. Y entonces eso a mí me llegó como decir, Wow. uno no se tiene que aferrar a las personas ni a decir, es que si yo no estoy cerca de ti, nunca más te voy a volver a ver. Cuando necesitas a esa persona va a estar. Si el universo cree que es tu maestro y que la necesitas para una experiencia en tu vida, te va a reencontrar con esa persona. Claro, también algunas relaciones es esto en espiral. En algún momento se separan, pero sí debe de estar Se vuelven a y unir. sus destinos están unidos. Hay un aprendizaje de ambos y se vuelven a encontrar. Y creo que es algo que también como familia y en nuestras relaciones interpersonales también pasa, ¿no? Bueno, pues dime, Ginesa. Ay, sí, bien formal. Señora Ginesa, ¿tú Señorita. a qué persona recomendarías este libro? ¿Por qué te gustó? Y Yo recomendaría este libro a todas esas personas que creen que, que la vida es estática. Este libro te ayuda a darte cuenta que es constante movimiento todo el tiempo, que hoy tienes dinero y no pasa nada, que hoy ves a un amigo y mañana no, y que luego lo vas a reencontrar. Como que te da esa tranquilidad de saber que después de la tormenta siempre viene la calma. Y que no está mal a veces decir, ay, güey, yo soy súper espiritual y soy vegano, pero si un día te quieres echar unos tacos, no eres ni mala persona, ni pasa nada. O sea, a veces la circunstancia te pone en esa situación, ¿no? Y que te queda, solo que es diferente. Ya te vas quedando con lecciones de vida de las otras etapas. Y que al final del día, ese es el ciclo de la vida, que no podemos estar desequilibrados, que la idea es encontrar el equilibrio, ¿no? Tampoco podemos vivir todo el día echando desmadre, pero tampoco todo el tiempo trabajando. claro, bien tiempo para. Bueno, pues un gusto, un placer, señorita, platicar de un libro más, de un invitado especial. Y pues gracias por seguirnos y escucharnos. Regresaremos con más libros, más invitados muy buenos. Hasta luego. Bye.